Hola a todos. Bueno, hoy vamos a explicar cómo hacer ya un ejercicio de la prueba de selectividad en el que vamos a utilizar el cálculo de probabilidades mediante el uso de diagramas de B. En particular vamos a hacer el ejercicio 6 de la nueva relación que os he pasado, que dice tal que sean dos sucesos A y B tales que la probabilidad de A es igual a 0,25 y la probabilidad de B es 0,6. Y también que la probabilidad de A intersección con el complementario de B es 0,1. En el apartado A nos pide que calculemos la probabilidad de que ocurra A y ocurra B. Posteriormente, en el apartado B nos pide calcular la probabilidad de que no ocurra A, pero sí ocurra B. En el apartado C, calcula la probabilidad de que ocurra A sabiendo que ha ocurrido B. Este sabiendo que es igual que si dijéramos si ha ocurrido B. Por tanto, aquí nos piden una probabilidad condicional, que también os voy a explicar cómo se calcula en este ejercicio. Y por último, nos hace una pregunta teórica que dice, ¿son independientes los sucesos A y B? Vale, pues por tanto en este último apartado veremos qué significa la independencia de dos sucesos, ¿vale? Bien, para hacer este tipo de ejercicio tenemos dos opciones, dos métodos. El primero es utilizar diagramas de Venn-Euler y en el segundo método utilizaremos una tabla de contingencia para calcular las probabilidades de todos los sucesos, ¿vale? Pero hoy en particular nos vamos a centrar en los diagramas de Venn, ¿vale? Por tanto, vamos a pasar a explicar cómo se calcularía el apartado A utilizando estos diagramas. Bien, en el apartado A, ¿vale?, nos dice que calculemos la probabilidad de que ocurra A y ocurra B, ¿vale? Pues los diagramas de Venn-Euler nos sirven para, mediante un recuadro, representar todo el espacio muestral que tenemos. Y dentro de este espacio muestral, que serían todos los posibles resultados de nuestro experimento aleatorio, vamos a representar con círculos o con partes de este rectángulo los diferentes sucesos. Así, por ejemplo, tenemos el suceso A, que sería este círculo negro, y el suceso B, que sería el círculo azul, ¿vale? Los sucesos vendrían a representar todos los posibles resultados que se encuentren aquí en el interior, ¿de acuerdo? Bien, pues con esto vamos ahora a representar el apartado A. En el apartado A nos piden la probabilidad del suceso A, dice, y que ocurra B, es decir, intersección, ¿vale? Esto significa y, tenéis que apuntaros esto con mucho cuidado, y que suceda B, ¿de acuerdo? Nos pide esta probabilidad. Pues vamos a interpretarla en el diagrama. En el diagrama tenemos que esto, el interior del circulito donde pone A, es el suceso A. Y la parte del interior del círculo B sería el suceso B. Por tanto, la intersección va a ser la zona donde se solapan A y B, es decir, esta zona que hemos pintado aquí de rojo. Bien, pues vamos a ver cómo podemos ir interpretando los diferentes datos que nos da el problema dentro de lo que sería el diagrama, ¿vale? En principio nos dice la probabilidad de A es 0,25. Esto podemos pensar que es como el área del círculo de A es igual a 0,25, ¿vale? Esa sería su probabilidad. La probabilidad de B nos dice que es 0,6. Bueno, pues eso significaría que el área del círculo B sería 0,6. ¿De acuerdo? Y por último, nos dice que la intersección de la probabilidad de A con el complementario de B es 0,1. ¿Qué significa esto? Es decir, significa lo que está dentro de A y no está en B. Es decir, toda la luna que hemos pintado en gris. ¿De acuerdo? Toda esa área vale 0,1. Bien, pues vamos a ver cómo resolveríamos este ejercicio con este diagrama, ¿vale? Lo primero de todo, vamos a tener que la probabilidad de la intersección la podemos interpretar como toda la probabilidad que hay en A menos quitándole toda la zona que está pintada con gris, ¿de acuerdo? Si hacemos eso, si a la probabilidad de A le quitamos la zona gris, nos va a quedar justo la intersección, que es lo que nosotros buscamos. Y fijaos
que estos dos datos, la probabilidad de A y la probabilidad de A intersección con el complementario de B, los tenemos en el enunciado. Por tanto, podemos calcular esta probabilidad que va a dar 0,15, ¿vale? Esta probabilidad es muy importante porque nos va a servir para resolver los siguientes apartados. Vale, pasemos a resolver el ejercicio B. Volvemos a dibujar el diagrama de Venn y ahora nos pide que calculemos la probabilidad de que ocurra A, la probabilidad de que no ocurra A, pero sí ocurra B. Es decir, nos están pidiendo la probabilidad del complementario de A intersección con B. Tenéis que recordar que la intersección significa y, ¿vale? Es que no está A, que no ocurre A y ocurre B, ¿vale? Fijaos, nos dice que no ocurra A, pero sí ocurra B. ¿De acuerdo? Entonces, venga, vamos a hacer un dibujo en el que vamos a ir representando todas las cosas que sabemos. Por un lado sabemos la probabilidad de B, que es 0,6. Por otro, en este ejercicio nos dicen el complementario de A, que sería toda la parte esta gris que hemos rayado, es decir, todo lo que no está dentro de A, todo el exterior de A, incluso las partes que están dentro de B, ¿de acuerdo? Pero que no están en A. Sabemos la intersección del ejercicio anterior, que la hemos calculado, 0,15. Vale, pues si nos están pidiendo la probabilidad de no A, es decir, que estemos fuera de A y que estemos dentro de B, sería lo mismo que si a la probabilidad de B le quitamos la intersección. ¿Vale? Y como todas estas cosas las sabemos, fijaos, sabemos la probabilidad de B, que es 0,6, y la de la intersección, que es 0,15, pues podemos calcular el resultado de este apartado, que sería 0,45. Vale. Pues pasemos al ejercicio C. En el ejercicio C nos dice, calcule la probabilidad de que ocurra A sabiendo que ha ocurrido B. Como hemos dicho antes, sabiendo que ha ocurrido es lo mismo que si dijéramos si ha ocurrido. Es decir, estamos ante una probabilidad condicional. Nos están pidiendo la probabilidad de que ocurra A si, ¿vale? La barra significa si ocurre B. ¿De acuerdo? Una probabilidad condicional es la probabilidad de A condicionado por B. ¿De acuerdo? También se puede leer como la probabilidad de A dado B. Perfecto. Bien, pues para calcular las probabilidades condicionales nos tenemos que saber la siguiente fórmula. La probabilidad condicional va a ser la probabilidad de la intersección, es decir, la probabilidad conjunta de A y B, ¿de acuerdo? Dividida por B. Cuidado porque la fórmula cambia en función del orden de estos factores. Fijaos, arriba siempre vamos a poner la probabilidad de A y B, es decir, de las dos cosas que nos estén dando. Pero abajo siempre vamos a poner la condición, la probabilidad de la condición. Fijaos, si aquí pone un B, pues nosotros aquí vamos a poner la probabilidad de B. Perfecto. Pues nada, vamos a pasar a calcular esto con los datos que nosotros tenemos. Es decir, en este ejercicio tendríamos esto. Y ahora, la probabilidad de la intersección la sabemos del ejercicio anterior, es decir, es 0,15. Y la probabilidad de B nos la dan los datos que está aquí arriba, que es 0,6. Por tanto, solamente tenemos que hacer esta división y llegamos, llegamos a la probabilidad del ejercicio, que era 0,25. Vale. Ya podemos pasar al último apartado. En el último apartado nos pregunta, ¿son independientes los sucesos A y B? Nos está preguntando por la independencia de sucesos. Y aquí nos tenemos que saber esta definición. Dos sucesos A y B son independientes si y solo si se cumple alguna de estas condiciones. Bueno, si se cumple una, se cumplen las otras, cuidado, ¿eh? Pero con que demostremos que una de estas se cumple, las demás también se cumplirán. Las primeras son la probabilidad de A, ¿vale? La probabilidad del suceso A, que sea igual que la probabilidad de A dado B, es decir, que no intervenga el suceso B. Es decir, esto lo que significa es que pasa lo que pasa en B, la probabilidad de A sigue siendo la misma. Esto es exactamente igual, pero dándole la vuelta. Y la última de todas, que nos viene a decir
la más difícil de entender, pero es que realmente la que utilizaremos normalmente en el ejercicio. La probabilidad de A y B es igual a la multiplicación de la probabilidad de A por la probabilidad de B. Cuidado porque esto solo se cumple cuando los dos sucesos son independientes. Como os he dicho antes, esta va a ser la que normalmente utilicemos para los ejercicios. Pues nada, veamos cómo lo haríamos en este ejercicio. Por un lado, sabemos que la probabilidad de A y B es 0,15 porque lo hemos calculado con anterioridad. Y por otro, yo puedo calcular la multiplicación de la probabilidad de A por la probabilidad de B porque me la dan en el ejercicio. 0,6 por 0,25 igual a 0,15. Fijaos que en los dos ejercicios nos da 0,15, perdón, en los dos puntos nos da 0,15 y 0,15, es decir, coinciden. Y como coinciden, se cumple que la probabilidad de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B y por tanto los dos sucesos son independientes. Bueno, espero que os haya quedado claro y ya sabéis, cualquier duda en los comentarios de este vídeo.